Señoras y señores académicos, público presente de ambas orillas del océano, señoras y señores, es para mí y para la Academia Browniana, que tengo el honor de presidir, una satisfacción muy grande dar comienzo a la sesión pública en que se incorporará como académico correspondiente en España el señor capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, que une a su condición de distinguido oficial de la Armada Española la circunstancia de ser uno de los directivos de esa casa señera de la cultura hispanoamericana, como es el Museo Naval de Madrid, quien se va a referir a breve comentario se va a referir a Balmis y la expedición filantrópica de la vacuna, la primera expedición internacional de la historia, una de tantas expresiones del aporte de España a la ciencia de los siglos XVIII y XIX, que tuvo entre sus grandes exponentes, mencionemos por lo menos a los que se vinculan tanto con nuestra región, a Jorge Juan, Antonio de Ulloa y, por cierto, Alejandro Malespina. De manera que voy a dar la palabra al académico Roberto Elizalde, quien va a dar bienvenida a nuestro nuevo colega en nombre de los académicos de la Academia Nacional Browniana. Bienvenido, estimado amigo, colega y camarada. Señor presidente, señores oficiales de la Armada de España y Argentina, colegas, señoras y señores. Hace unos años estaba en el Museo Naval de Madrid y al retirarme de la sala de investigadores vi una puerta abierta que anunciaba Instituto de Historia y Cultura Naval o algo así, donde un oficial estaba trabajando en el escritorio. Los saludé. Y como los argentinos tenemos esa especial habilidad para criticar, pero no para felicitar, yo lo felicité por la atención que había recibido. Inmediatamente me preguntó cuáles eran mis intereses y yo le dije que iba a cotejar la memoria todavía inédita en castellano del marino francés Pierre-Guillaume Gicquel, testigo de la primera invasión británica en el Río de la Plata y posteriormente enviado por Liniers con el informe de la Reconquista al emperador francés. Así me dijo que estaba abocado él al 5º centenario de la expedición de Magallanes, que el agregado de defensa en Buenos Aires estaba viajando en esos días a Montevideo tratando de organizar algo. Le comenté que yo era miembro de la Academia de Historia Marítima y Fluvial del Uruguay como correspondiente y que podía contactarlo con ella. Y así, entre una cosa y otra, salió la posibilidad de recordar ese viaje de Magallanes y Elcano con un congreso en Buenos Aires. El Centro Naval, con el almirante Castro Madero y el capitán Miguel Fasre como coordinador, nos ofrecieron el salón. La conferencia inaugural estaba a cargo de nuestro presidente, el doctor De Marco, que llegaba justamente el día antes de Portugal, donde había sido distinguido por la Academia Portuguesa como miembro de honor. Esa embajada, a cargo de João Ribeiro de Almeida, se encargó de la presencia de la Academia Portuguesa de la Historia, por su presidente, y de un miembro de la Academia de Ciencias, el embajador de España, Francisco Javier San Domingo, del capitán Bernal y la doctora Sanz Alonso. En síntesis, todo fue organizado por obra de la casualidad de una puerta abierta y la atención del capitán Bernal. El COVID se hizo cargo de la imposibilidad de realizarlo. Seguramente habrá motivo para que organicemos alguna jornada más adelante por el Instituto y la Academia, porque las bases ya afortunadamente están consolidadas. Y si alguien fue el artífice de esta tarea,
fue nuestro recipendario que compró de buena fe lo que se podía hacer y en lo que lo podía ayudar. Como también el capitán José Ramón Vallespín Gómez, director de la afamada revista Naval. He relatado esto que viví personalmente y, como digo, me llamó poderosamente la atención, porque a veces acá hay que pedir audiencia para que lo atienda el asesor de un concejal en un modesto partido. Y allá todo se desencadenó casualmente y con toda la fluidez. O sea que hemos traído a un hombre que le gusta trabajar al seno de la corporación. El capitán Bernal nació en 1957 en Madrid, ingresó a la Escuela Naval en 1977 y en el 2010 obtuvo su graduación como capitán de navío. En destinos de oficial estuvo embarcado en el portaaviones Dédalo, en el dragaminas Ebro, en el portaaviones Príncipe de Asturias, en la corbeta India e Infanta Elena, y ha sido comandante de otras naves. Tiene un recuerdo imborrable de su estadía en Buenos Aires cuando el viaje de instrucción. Y participó en las operaciones del embargo a Irak durante la Primera Guerra del Golfo, en el Mar Rojo a bordo de la corbeta Diana, en la que desempeñó el destino de jefe de armas y oficial de antisubmarino. Es especialista en armas submarinas. Ha desempeñado diversos destinos en tierra, entre ellos en el mando componente marítimo de la OTAN en Nápoles y de operaciones y personal en varios departamentos marítimos de la Armada. Tiene en su haber cerca de 2.000 días de mar y está en posesión de varias recompensas, siendo la más importante la Medalla de la Liberación de Kuwait. Actualmente pertenece al Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval en el Cuartel General de la Armada en Madrid. En esa exposición iba a llegar justamente, y lo recordaba cuando hablaba la doctora Frías, una exposición que pude ver en Sevilla, magnífica, que se acababa de inaugurar, que era la Ruta de las Especies, y que habíamos hecho todas las gestiones para que llegara acá a Buenos Aires y que también fue imposible. Con el capitán de navío don Eduardo Bernal González Villegas, la Academia Browniana ya sabe que tiene un colaborador permanente. El mismo día en que se incorporó la doctora Sanz Alonso, cuando se lo saludó, dijo: a ver cuándo nos toca. Bueno, y le tocó. Ese día llegó. Y en este mes, en esta semana de la hispanidad, porque yo lo sigo llamando así, y ahora que veo que un académico de letras, que es nuestro colega, está totalmente de acuerdo, tengo mayor razón para seguir diciéndolo. En una fiesta que tanto nos convoca, y como homenaje al recibirlo en nuestra corporación, representando a la Armada Española, podemos repetir aquella hermosa frase de Carlos Alberto Pueyrredón: España, la patria de mi patria. Nada más. Muchas gracias, señor académico. Tiene la palabra el nuevo académico, capitán Bernal. Buenas tardes, Argentina. Buenas noches desde España, en Madrid. Es un honor para mí empezar este discurso para ver si me merezco ser académico correspondiente de la Ilustre Academia Browniana, y para ello debo de ganármela a pulso. Y qué menos que empezar con la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Muchísimas gracias. Bueno, como saben, esta expedición fue a recorrer América, Filipinas, Macao, Cantón, incluso la isla de Santa Elena, antes de volver a España. ¿Ven? Para ello, nada mejor que hablar de su protagonista, que es el doctor Balmis. Voy a ver si quito. Ven. El doctor Balmis, como ven ahí en pantalla, ven dónde nació, ven dónde falleció, médico y cirujano de la corona, y que fue el artífice de la dirección de esta Real Expedición de la Vacuna. Como ven, el Carlos IV en 1803, porque se hizo cargo la corona para patrocinar esta expedición que dirigió, como he dicho, Balmis. Era botánico también, era botánico, y aprovechó la expedición para recopilar un montón de imágenes, de fotos, de plantas, etcétera, etcétera, que luego depositó en el Jardín Botánico de Madrid.
Bien. Esta expedición, indudablemente, constaba de un segundo, otro médico cirujano, que se llamaba Salvani, que era el segundo de la expedición, médico militar también, como Balmis, que era cirujano, y además llevaba una serie de practicantes, enfermeros, etcétera, etcétera, y además a 22 niños. ¿Por qué? 22 niños porque después de haber probado multitud de formas de transportar la vacuna, se vio que los niños era el método idóneo para poder llegar con la vacuna viva, a donde se pretendía llegar. Estos niños eran de un orfanato que regía Isabel Zendal, que la ven en pantalla, la cual se hizo cargo y los tutorizó, por así decir. Bueno, la viruela, como todos sabrán, y si no se lo digo yo, ya desde el Neolítico afectaba al mundo. O sea que era muy, muy antigua. Mató a cientos de millones de personas, a cientos de millones de personas, y de las cuales el 30% que cogía la viruela fallecía, y había otro 30% que tenía unas secuelas que eran de por vida. Con la era de los descubrimientos, en América también tuvo que llegar esta triste enfermedad llevada por los colonos europeos. De todas maneras, ya en Europa, desde el siglo VI, por las invasiones islámicas, sobre todo en la península ibérica, ya había llegado. En las cruzadas también se propagó la enfermedad. En fin, en el siglo XVI ya la enfermedad era endémica en Europa, y en el XVII y en el XVIII ya fue la peor parte, porque murieron, pues como ya digo, cientos de millones de personas. Bien, vamos ahora. Había dos métodos para tratar de prevenir esta enfermedad. Uno era la variolización. Aquí, si entre la asistencia del público hay algún médico, que me perdone porque yo no lo soy. En fin, si cometo algún error, le ruego que al final me corrija. La variolización y la vacunación. ¿Qué era la variolización? La variolización era coger una muestra de fluido de una persona enferma, inyectársela en una dosis pequeña a otra que estuviera sana, de tal manera que tratara de protegerla. Lo que pasa que este era un método muy arriesgado y no siempre resultaba exitoso. Acabó siendo desechado porque ya, como digo, tenía mucho riesgo y hubo mucha gente que falleció. Pero había otro método que era la vacunación. La vacunación era un contacto con el agente causal de la enfermedad, que en este caso lo llevaban las vacas, se llamaba cowpox, las cuales en las ubres creaban una serie de costras que enseguida desaparecían, y las lecheras se contaminaban de estas costras a la ordeñar las vacas, pero no les producía ningún efecto, sino un efecto muy leve de inmunización con una enfermedad cutánea local. Un médico que veremos ahora, que se llamaba Edward Jenner, observó en 1796 cómo las lecheras ordeñaban a las vacas y no se contaminaban, al revés, se inmunizaban. Y cuando se dio cuenta de este propósito, dijo, esto va a ser una vacuna. Había descubierto la vacuna de la viruela. Repito que la variolización ya existía, y él dijo la vacuna como un método mucho más leve, cuya imagen de Edward Jenner aquí tienen en pantalla en la siguiente diapositiva que les he puesto. Bien. Fue premiado por el Parlamento británico por su descubrimiento. Lo que pasa es que la sociedad, les diré yo, la sociedad, se lo digo, médica no aceptaba su invento porque lo consideraba demasiado arriesgado. No solamente eso, y además todo en la vacuna no eran parabienes. Ahí tienen una imagen, recibió muchas críticas, sobre todo sátiras en periódicos, en publicaciones, como ven esa imagen que ven ahí, que se llama La marca de la viruela de la vaca o los maravillosos efectos de la nueva inoculación. Totalmente sarcástico, como ven. Ahí ven a gente esperando para entrar, un médico haciendo una incisión a una señora aterrorizada. A la derecha ven unas imágenes de personas ya vacunadas que le salen en los apéndices vacunos por todos lados, y para colmo al fondo ven un cuadro de un ternero de oro que están adorando los vacunados. No era todo éxito en la vacuna de Jenner. No obstante, Jenner siguió adelante y de su propio pecunio editó un libro con los métodos de todo lo que había descubierto. De todos los folletos, panfletos, libros, esa que editó, hubo un francés que se llamaba Moreau de la Sarthe, que recopiló
lo que había hecho Jenner y editó lo que se llamó el primer manual de vacunación de la historia. Un manual que ya empezábamos a tener, un manual. Y nuestro protagonista, Balmis, ¿qué hizo? Cogió este manual de Moreau de la Sarthe y no hizo más que traducirlo, porque vio que era un documento maravilloso para lo que se pretendía, como un manual de vacunación con todo tipo de instrucciones. Lo tradujo al español y mandó a editar 500 ejemplares para su próxima expedición en la que estaban. He de decir que había habido otros intentos de llevar la vacuna a América, como una muestra de fluido de 2 cristales perfectamente sellado, pero no cuajaba, no llegaba bien. Buscaban vacas con las cuales extraer el fluido en América, pero no había vacas del estilo de las que hemos estado hablando con las costras de las ubres. En fin, estaba claro que el método era el que había descubierto Jenner y que Balmis se proponía a llevar en la expedición. Además de estos 500 ejemplares, ya luego sobre la marcha encargó 2.000 más, porque viendo lo importante que era este manual y lo útil que podía ser. Bueno, aquí viene la imagen del rey Carlos IV, que fue el promotor de la Real Expedición. O sea, la Real Hacienda, después de recibir una situación de alarma del Consejo Municipal de Lima, que estaba asolando la ciudad con la viruela, se decidió con el Consejo del Reino a llevar a cabo esta Real Expedición filantrópica, corriendo con todos los gastos. Aquí ven a la derecha, en la siguiente diapositiva, un extracto de las Reales Órdenes, en la que se dice, entre otras muchas cosas, que llevarán niños vacunados, los cuales se les inyectará el fluido de 2 en 2, o sea, 2 niños inoculados, pasarán 10 días, cuando ya ya haya producido, ya se haya desarrollado bien ese fluido, se le inyectará otros 2 y así sucesivamente de 2 en 2 cada 10 días. De tal forma que esa vacuna iba a ir viva a lo largo de la expedición hasta tocar el primer puerto en América. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tienen el inicio de la expedición que se preveía. O sea, era muy ambiciosa, como ven. Aparte de ir a los 4 virreinatos de Granada, Nueva España, Perú y Río de la Plata, también pensaban ir a Filipinas, a Macao, al Cantón e incluso de vuelta a España, a la isla británica de Santa Elena, como ven en esa diapositiva. Otra cosa a tener en cuenta es que la expedición era de un alto coste. Y en esta diapositiva que les pongo ven todo tipo de detalles acerca de lo que costaba la expedición, incluso las nóminas que ven arriba a la derecha, desde el director de la expedición hasta el último marinero, en pesos fuertes, o sea, reales de A8 de la época. Yo he hecho un cálculo y me sale que el real de A8 pues sale como unos 50 euros de hoy día. Vamos, grosso modo, no sé si estará bien el cálculo. Y aparte, abajo, aparte de todo lo que ven ahí, barómetros, termómetros, ejemplares, ven abajo 6 libros que llevaban en blanco para tomar nota de todo, absolutamente todo, como éramos los españoles de aquella, y creo que lo seguimos siendo, para que no se nos olvidara detalle alguno. En fin, una operación costosa, alojamiento, en fin, ahí ven todo. Bueno, por fin el día 30 de noviembre de 1803, en la corbeta María Pita, partió la expedición del puerto de La Coruña, llevando a los 22 niños, que ven ahí, en esa imagen de una serie de televisión española que se llama Los Ángeles Custodios, basada en el libro de la escritora Almudena de Arteaga, un libro muy bonito que reseña pues, la vida de estos niños, estos ángeles custodios que iban a bordo, en esa bonita imagen. Estos niños tenían que estar libres de la vacuna, no tenían que haber pasado la enfermedad. Eran todos huérfanos, porque las familias de aquella época no cedían a sus hijos, así como así. Entonces, por eso tuvieron que echar mano de los niños de un orfanato que pudieran llevárselos a los 22 en el buque. Niños muy valientes, entre edades de 3 y 11 añitos, ¿saben? ¿No? Como las navegaciones eran muy penosas. Y ahora les voy a leer lo que le prometieron a esos niños. Decía una circular para la propagación de la vacuna sobre estos niños. Serán bien tratados, mantenidos y educados, hasta que tengan ocupación o destino con qué vivir, conforme a su clase
y devueltos a los pueblos de su naturaleza los que se hubiesen sacado con esa condición. ¿Por qué les leo esto? No se olviden, porque al final de la conferencia se lo voy a volver a recordar qué pasó con estos niños. Bien, bueno, aquí tienen otro mapa de la expedición, en el que el 9 de diciembre, ya recién salido de La Coruña, llegaron a Tenerife y ahí empezaron ahí a vacunar, y un mes entero vacunando. Salieron a la mar, llegaron a Puerto Rico, primer puerto de América, en el cual el gobernador, como les dije, ya estaba vacunando, mandado a vacunar a los ciudadanos. Pero, por lo tanto, dice, como ya estoy vacunando, pues no quería colaborar con Balmis. Balmis iba allí buscando colaboración de cada puerto que iba entrando y cada ciudad, para hacer juntas de vacunación, que ahora les contaré, y luego para proporcionar más niños y para ayudar a vacunar. Y además Balmis no se fiaba de la vacuna que estaban imponiendo allí. De hecho, entonces él decía que la vacuna era la suya. En esta diapositiva ven las fases de los granos de la vacuna a lo largo de 10 días, empezando por el día 4, arriba a la izquierda, y acabando en el día 13. Y en el día 10 es cuando, como les he dicho, se transfería la vacuna a otros 2 niños y así sucesivamente. Total, que Balmis no salió contento de Puerto Rico y desconfiaba, con lo cual el 13 de marzo salió rumbo a Venezuela para continuar con su expedición. Llegó a Puerto Cabello porque había un maretón horroroso y un temporal que no les dejaba llegar a Caracas, a La Guaira, pero salió indemne y llegaron por fin a La Guaira. Allí sí que encontraron mucha colaboración. Allí llegaron en marzo y ya en abril pudo hacer la primera junta de vacunación. ¿Qué era una junta de vacunación? Pues como un centro médico nuestro de hoy día. Una junta que continuara la labor que estaba haciendo la expedición a lo largo de los puertos que iban visitando, de tal forma que continuara la vacunación a lo largo de toda la nación, el país, las ciudades, en fin, por donde fuera. Ahí recibió muchísima colaboración, sobre todo de la iglesia, que en los púlpitos de las iglesias hablaban a la gente de que se animara a vacunarse, de que se animaran a venir a los centros donde se iban vacunando, y de La Guaira salió bastante satisfecho Balmis. ¿Y qué sucedió en La Guaira? Además, pues que Balmis decidió dividir la expedición en 2. Él decidió que con Isabel Zendal y con una parte de niños, continuar por América, por Nueva España, y a Salvani le dejó con un practicante, con otro médico y con 4 niños para continuar por América del Sur. Ahora hablaremos de cada una de las 2 expediciones. De tal manera que aquí ven otra imagen de cómo se dividió la expedición en 2, en mayo de 1804, y aquí vamos viendo ya el primer puerto que llega la subexpedición de Balmis, que es de la primera que voy a empezar a hablar. Esta es una imagen del puerto de La Habana de mitad del siglo XIX, si no me equivoco, a mediados del siglo XIX, en donde llegó a La Habana, la vacuna ya estaba introducida, había buenos resultados, y en fin, adquirió más personal, 3 niñas, esclavas, por cierto, para transporte de la vacuna, hasta Nueva España, ¿de acuerdo? Seguimos. Ahí ven la derrota que siguió Balmis, hasta llegar a Nueva España, con una serie de pueblos y de ciudades en las que fue vacunando sin parar. Empezó por Veracruz, ya se aplicaba, en Veracruz volvió a tomar problemas con el virrey, ya se aplicaba la vacuna, el virrey no colaboraba en nada, y Balmis decidió irse a otras poblaciones donde le hicieran más caso, porque allí veía que no podía ni hacer junta de vacunación, ni seguir vacunando. Entonces, Balmis, a su vez, dividió su expedición en otras 2, que van a ver ahora. Una era una expedición regionales, por así decir, de Francisco Pastor Balmis, que era sobrino de él, que fue a todas las ciudades que ven en esa diapositiva, Mérida, Villahermosa, Chiapas, Guatemala, Ciudad de México. Ahí vacunaron cerca de 200.000. Y la otra, en otro colaborador, que era Gutiérrez Robredo, que fue a todas las ciudades que ven ahí: Durango, Zacatecas, Celaya, Ciudad de México, Guadalajara, Valladolid, que también se encontraba por allí, y
además de vacunar, iban dejando juntas de vacunación, que era el objetivo, y recolectar niños para seguir vacunando, ¿de acuerdo? Bien. Llegó un momento en que ya Balmis finalizó su campaña y decidió en América y decidió irse a Filipinas, para lo cual se embarcó en lo que es el buque Magallanes, que hacía la ruta del Galeón de Manila, como ven ahí en esa imagen, y puso rumbo a las Filipinas, ¿de acuerdo? Allá por febrero de 1805, de Acapulco a Filipinas, en el buque que les he dicho. Unas condiciones muy malas, sobre todo para los niños. Además de los 21 niños, uno había fallecido, desgraciadamente, 21 niños que traían desde España, embarcó 25 niños más para continuar con la campaña de vacunación como apoyo. Los niños los pasaron muy mal en esa... Bueno, los niños en general lo pasaban mal en todas las navegaciones, ¿no? Ahí Balmis se empezó a sentir mal. Tenía disentería, estaba cansado y estaba deseando ya volver a España, pero antes de volver a España decidió que iría a Macao, a Cantón y de vuelta a España, a la isla de Santa Elena. Por lo tanto, como ven en esa imagen, volvió a dividir la expedición suya en otras tres. Ahí la ven, la propia de Balmis, otra de Pastor con el médico Ortega y otra de Gutiérrez Robredo, como ven ahí, en distintos colores, en las ciudades que iban visitando. Bien, sigamos. Entonces, en febrero de 1806, Balmis inició el viaje de vuelta a España, concretamente a Lisboa. Hizo la escala en la isla de Santa Elena y vacunó a todos los que pudo británicos. Y el 7 de septiembre de 1806 llegó a Madrid. Llegó a Madrid. Zendal, por otro lado, Isabel Zendal regresó a México con los niños, con la mayoría de los niños, y Edward Jenner, como se acuerdan, el que les he dicho que era el inventor de esta vacuna, estaba al tanto de la expedición de Magallanes y declaró lo siguiente que les leo. Dijo en 1806, dice, no me imagino que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este. Bien, Balmis llegó a España, que luego hizo más cosas, pero ¿qué pasó con la de Salvani? La expedición de Salvani, y fíjense en esa imagen, la inmensidad de la campaña que hizo de vacunación, con toda la cantidad de ciudades que ven ahí. Iban él, un practicante, un médico y 4 niños. Le pasó de todo. Sufrieron ataques, penurias, gente que no les creía, gente que no les hacía caso, en fin, bueno. La verdad es que Salvani, después de muchas campañas en América del Sur, contrajo la tuberculosis, la malaria y la difteria. Perdió la visión de un ojo, se dislocó una muñeca y acabó el pobre falleciendo en julio de 1810 con 33 años en Cochabamba, Bolivia, donde está actualmente enterrado. Grajales, que era el médico que iba con él, pues continuó con la expedición. Entonces, ya continuando con Grajales, llegó a Chile, conoció allí un religioso que se llamaba Pedro Manuel Chaparro, que llevaba la friolera de 35 años variolizando, antes que Jenner. Llevaba 25 años con lo que era la variólica, como les he dicho al principio, y se unió a Grajales y viendo que llegaba este equipo, pues empezó a colaborar con ellos y tal, ¿vale? Bien. ¿Qué más? Pues al final Grajales en 1812, en enero, decidió dar por terminada la expedición y se volvió para España. Mientras tanto, ¿qué había sido de Balmis? Balmis llegó a España en octubre de 1806. Ahí ven a la izquierda un suplemento de la Gaceta de Madrid en el cual cuentan que ha sido recibido por su majestad el rey, dándole cuenta de la expedición, etcétera, etcétera. Pero vivieron una época muy convulsa, porque le cogió la guerra con Inglaterra y después la guerra de la independencia. La guerra de la independencia, como todos saben, muy cruel, con el invasor francés, en el cual le privó a Balmis de comunicarse con los territorios de ultramar. No podía recibir novedades de Salvani, no tenía ni idea, porque con la guerra estaba todo incomunicado. Por otro lado, no aceptó al rey intruso. No aceptó al rey intruso
fueron confiscados sus bienes. Incluso se le declaró proscrito en su propio país. Y encima saquearon su casa y toda la documentación que traía fue quemada, y fue destrozada. No obstante todo esto, consiguió volver a las Américas a ver cómo iba la vacunación, porque como ven ahí a la derecha, en ese, en fin, no se ve muy bien, pero en ese documento le autorizan a volver a América a continuar con la, en fin, cómo iba la expedición y qué rumbo estaba siguiendo. Bien. Por fin, el 15 de febrero de 1813, regresó a Cádiz, presentó las conclusiones a las autoridades e hizo un reglamento sanitario a seguir por las juntas. El 12 de febrero de 1819 falleció Balmis tras haber conseguido vacunar a la florera de más de 500.000 de personas. Que se conozca. Seguramente hubo más. Isabel Zendal regresó a México. En 1809 se estableció allí con su hijo Benito, y se le ha reconocido como la primera enfermera de la historia en una expedición marítima en una misión internacional, reconocido por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué fue de los niños, como les he dicho al principio? Bueno, aquí tienen a los principales personajes. ¿Se acuerdan de los niños? Bueno, pues los niños, ¿se acuerdan lo que les leí, que les había prometido como condiciones? Bueno, pues les leo. Los niños, que Balmi no se olvidó de ellos y mandó un escrito al ministro de turno, Antonio Caballero, para que se cumplieran las condiciones y las prebendas que les habían prometido a los niños, dada su labor, y esos beneficios nunca se cumplieron. Las autoridades locales de América hicieron oídos sordos. La mayoría de los niños fueron internados en un hospicio donde eran mal alimentados y peor cuidados. Otros permanecieron unos años en la llamada escuela patriótica y el resto fueron adoptados por familias mexicanas. En fin, nada de lo prometido, como les dije. Bien, como conclusión, les diré que la viruela la dio por finalizada en el año 1980 la Organización Mundial de la Salud, la dio por erradicada, y quisiera decirle que aquella filantrópica expedición española tuvo el mérito de ser la primera campaña de salud pública a escala mundial, para acabar con la entonces más mortífera enfermedad que existía. Y les leo: el hecho de que fuese precisamente América donde se erradicó la viruela, la polio y el sarampión, se debió en gran medida a la expedición Balmis y a las juntas de vacunación impulsadas en el continente. Motivos más que suficientes para que los integrantes de la española Real Expedición Filantrópica de la Vacuna merezcan eterna memoria, pleno reconocimiento e imperecedera gratitud de la humanidad. Muchas gracias por su atención. Hemos escuchado una conferencia tan simpática como instructiva, nos hemos enterado de cosas sumamente interesantes y que muestran una vez más el peso de la acción de España en pro no solamente de sus antiguas posesiones, de su antiguo imperio, sino de la humanidad. Y esto, como bien se ha dicho, al día siguiente de celebrarse la jornada de la Hispanidad, el Día de la Hispanidad, es sumamente importante. Cuando comenzó su exposición, el capitán Bernal dijo que tenía que ganarse la incorporación a esta academia y la ha ganado con creces. De manera tal que yo voy a proceder a hacer la entrega virtual del diploma que lo acredita en la condición de miembro correspondiente y que le hará llegar de modo material nuestro delegado en Madrid en breves días. Este es el diploma, señor capitán Bernal, y con él va un abrazo muy cordial desde la Argentina. Esperamos contar con usted en las próximas sesiones, cuando tengan tiempo, naturalmente, y beneficiarnos de sus conocimientos y de su amistad. Muchas gracias, y con esta entrega virtual doy por levantada la sesión. Muchísimas gracias, presidente. Espero que gracias por darme el honor de ser un académico correspondiente de facto, que me lo tenía que ganar.